Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes y hoy desde una ciudad bíblica llamada Beitar. No solo que era bíblica, sino que en tiempos del Imperio Romano, esta ciudad pertenecía a la provincia de Judea y era una de las más importantes. Hoy voy a hacer un paseo que lo voy a dividir en dos partes. La primera, por seguro lo voy a mostrar, la segunda, no sé, depende si lo encuentre o no. La primera parte habla sobre Bar Kokhba. Bar Kokhba era aquel líder que había sido mencionado por el Rabbi Akiva en el año 132 de esta era, de la era moderna, para comandar una rebelión contra el Imperio Romano. La segunda o la tercera, depende de quién lo relate históricamente. Este líder luchó, tuvo muchos éxitos al principio, hasta que al final, en este mismo lugar, en estas mismas ruinas que vamos a recorrer dentro de un ratito, murió en su última batalla. Este lugar además fue destrozado por los romanos, como casi 1000 asentamientos que pertenecían a los judíos. La segunda parte del video la voy a intentar hacer en unas cuevas que mi hijo Eden me acaba de decir que existen, que él las conoce, me mandó una referencia exacta, pero que yo no sé si la voy a poder encontrar. En caso de encontrarla, les prometo que va a ser un video espectacular sobre una serie de cuevas que se conectan entre sí y en las cuales estaban refugiados los soldados de Bar Kokhba y toda una ciudad judía. Es un lugar espectacular, me dijo Eden, yo lo voy a intentar buscar, pero al final del paseo. El de ahora, el de hoy, va a ser un recorrido por estas ruinas y por este lugar, los montes de Judea, los montes en las afueras de Jerusalén, muy cerca del actual Bet Shemesh, y aquí les voy a relatar sobre aquella rebelión. Una rebelión que tengo yo unas cosas para contar sobre el comienzo, sobre lo que siguió y sobre el final, que reflejan mucho lo que es el pueblo judío, su constante lucha para sobrevivir, y cuando todos pensaban de que ya no quedaban más sikuim, más posibilidades para que nosotros podamos sacar cabeza y sobrevivir, aquí nos tienen, pero eso al final. Empecemos por este lugar, por las ruinas de Beitar. Esto que estamos viendo son los montes de Judea en las afueras de Jerusalén y este paisaje nos va a acompañar, espero, durante todo el recorrido, durante todo el paseo. Y mientras recorremos estas ruinas de la ciudad bíblica Beitar, yo quiero decirles que voy a caminar con mucha precaución por dos motivos. Primero, porque tengo zapatos nuevos y no estoy acostumbrado a ellos. Y segundo, como ustedes saben, aquí es verano, escorpiones, víboras, mucho calor. Y al ser un lugar desolado, abandonado, hay que tener mucha precaución. Pero de todas formas, eso no va a impedir de que les pueda relatar todo lo que les quería contar y mostrarles también este lugar antes de salir en camino rumbo a las cuevas. Y amigos, si los romanos pensaban que con la destrucción de Jerusalén y el gran templo habían acabado con el pueblo judío, que tantos dolores de cabeza le generó al imperio, estaban muy equivocados. Es verdad, la guerra de los años 66 hasta el 70 representó una catástrofe nacional para los judíos porque significó el fin de su élite social, política y religiosa. Pero la mayor parte de los habitantes de Judea permaneció aquí y con el paso del tiempo fue recuperando su población y también su economía. A pesar de que el principal lugar de culto y símbolo de unidad del pueblo ya no existía, la conciencia nacional se mantuvo y se le sumó la furia y el desprecio hacia los ocupantes romanos. Un episodio ocurrido antes de la caída de Jerusalén tendría un impacto insospechoso en los siglos por venir. Y presten atención porque en buena parte garantizaría la supervivencia del judaísmo. Me estoy refiriendo a Yohanan ben Zakkai, un sabio muy respetado que se persuadió de que Jerusalén no podría resistir ante la fuerza militar del imperio. Él pidió una audiencia con el general y luego emperador Vespasiano y le solicitó permiso para abrir una academia judía en Yavne. Vespasiano no tuvo inconveniente. Tras la caída de Jerusalén, Yavne se convirtió en el principal centro de estudios y difusión de la fe y conocimientos de la tierra de Israel. No solo eso, incluso comenzó a recibir parte de los donativos que antes se dirigían al templo. ¿Se acuerdan del medio shekel?
Esta academia pasó a ocupar el puesto del Sanedrín o la Corte Suprema con una autoridad reconocida, tanto en el país como en la diáspora. Y esta cumpliría un papel fundamental en la conservación del judaísmo. Para que se den una idea de la conexión que había con los judíos de la diáspora, ellos, que vivían fuera de Judea, también fuera de Israel, resentían el dominio romano. Entre los años 115 y 117, aprovechando que el emperador Trajano estaba envuelto en una guerra de conquista en Mesopotamia, estallaron violentas revueltas judías tanto en Egipto como en Chipre y lo que es hoy el norte de Libia. Y por eso al principio les decía de que esta es la tercera rebelión judía o la tercera guerra judeo-romana, porque hay que tener en cuenta también esta que sucedió en la diáspora, y no solo las que transcurrieron en Israel. Probablemente el objetivo de los judíos de la diáspora era marchar luego hasta aquí, hasta Judea, y recuperar su control político. De hecho, los judíos de Babilonia se unieron a los partos contra Roma, pero estos levantamientos terminaron siendo aplastados por las legiones a un enorme costo en vidas para ambos bandos. Aquí, en Judea, la población se hallaba tensa. Durante años estuvo planificando una rebelión para la que acumuló armamento, se construyó fortificaciones secretas y se definió estrategias militares a seguir, esperando el momento propicio. El emperador Adriano había permanecido en Judea, aquí mismo, entre los años 129 y 132. Y sí, es verdad, no existen datos precisos sobre si ocurrió durante su estadía o poco después. Pero la cuestión es que en esos años se emitieron decretos imperiales que amenazaban gravemente al judaísmo. En forma similar a lo que había hecho el emperador Seleucida Antíoco IV, ¿se acuerdan? Más de 3 siglos antes, Adriano también buscó unificar todas las provincias según el modelo cultural greco-romano y para ello prohibió costumbres como la circuncisión, leer la Torá o incluso observar el séptimo día, el día de reposo. Además, dispuso la construcción de un santuario a Júpiter, donde había estado el templo de Jerusalén, en el mismo lugar, acabando con las esperanzas de los judíos de reconstruir en algún momento su sagrado templo. Fue entonces cuando surgió un jefe militar que les contaba al principio, que al principio se llamaba Shimón bar Kosiva, quien logró reunir un ejército de 200.000 hombres. A diferencia de lo ocurrido 60 años antes, esta vez la revuelta tendría un comando unificado. Tras la partida del emperador, estalló aquella rebelión y desde el principio fue notablemente exitosa. Los judíos destruyeron toda una legión romana, conquistaron Jerusalén, la liberaron y establecieron un nuevo gobierno independiente. El líder espiritual, como les conté al principio, pasó a ser un personaje central de toda la historia judía. Me estoy refiriendo al Rabbi Akiva ben Yosef. Cuenta la tradición que el Rabbi Akiva había sido un pastor analfabeto hasta los 40 años de edad, pero luego se convirtió en un respetado sabio que tenía miles de discípulos. Cuando conoció a Shimón bar Kosiva, Akiva quedó tan impresionado con su carisma y don de mando que se convenció de que se trataba nada más y nada menos que del Mashiach, del ungido, del Mesías. Él comenzó a llamarlo Bar Kokhba, que en hebreo significa hijo de la estrella, por aquel versículo de Números que decía, de Jacob saldrá una estrella y en Israel surgirá un cetro. Sin embargo, otros sabios estaban en desacuerdo con Akiva de que se trataba del Mesías, y el propio Shimón no se asumió a sí mismo como tal como está documentado, y por los objetos que se hallaron de aquel período. Eso sí, Bar Kokhba adoptó el título de Nasi, que vendría a ser una especie de príncipe, máximo gobernante, qué sé yo, o lo que hoy se reconoce como presidente. Mostrando sus dotes de dirigente, tomó medidas para reorganizar el país. Y les cuento de que la rebelión contó con apoyo de judíos y no judíos, incluyendo a los samaritanos. Fue como si el mundo entero estuviera encendido, dicen los documentos.
Es de imaginar la sorpresa de Adriano cuando se enteró de la revuelta. Otra vez Judea. ¿No la había doblegado definitivamente Tito en tiempos de sus abuelos? ¿No se había construido un monumento cerca del Foro Romano para celebrar su caída? ¿Por qué esa provincia Judea seguía dando tantos problemas?, se preguntaba. Había que acabar con ella, esta vez y de manera definitiva, se dijo Adriano. Furioso, puso como jefe militar encargado de dirigir la ofensiva a Julio Severo. Y con ese apellido, ¿qué más se podría esperar de severidad? Él optó por una estrategia que había funcionado en otros lugares y en vez de un enfrentamiento directo, fue conquistando una pequeña ciudad tras otra, destruyendo los campos para que el hambre los venciera, hasta que, tras 2 largos años de guerra, Jerusalén quedó rodeada. Fue ahí cuando Bar Kokhba optó por retirarse desde Jerusalén hasta donde estuve al principio, en Beitar, donde resistió un tiempo hasta que murió en una feroz batalla final a la que no sobrevivió ninguno de sus soldados. Y presten atención, según la tradición judía, esto ocurrió el 9 del mes de Av, la misma fecha de la destrucción de los 2 templos de Jerusalén. Y estoy hablando del año 3895, en el año 135 de la era común. Los resultados del conflicto, como les dije, fueron terribles para Judea. Se destruyó 500 fuertes, 985 ciudades, aldeas y villas resultaron arrasadas. 580.000 judíos murieron directamente a causa de la guerra e innumerables murieron por hambre, por fuego y por la espada. Casi todo el país de Judea fue asolado. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos en tan gran cantidad que un judío llegó a valer menos que un caballo. El emperador Adriano hizo que se pasaran arados por el lugar donde alguna vez se levantaban las edificaciones judías de Jerusalén. Mandó a construir el templo a Júpiter y llenó la ciudad, a la que le cambió el nombre a Aelia Capitolina, el apellido de Adriano era Aelius, con gentes de otros pueblos. A partir de entonces, la entrada quedó prohibida a los judíos a Jerusalén y el que entraba recibía pena de muerte. Ese pareció ser el final de una nación que valoraba la libertad más que la misma vida. Pero como siempre digo, yo pertenezco a un pueblo que le ganó a la historia. Y a pesar de la magnitud de la masacre y la dispersión, cosa que causó que los judíos dejáramos de ser mayoría en lo que los romanos llamaron Siria-Palestina, siguió habiendo comunidades judías en la región del Galil, de Galilea. Con los años, por lo visto, la prohibición de entrar a Jerusalén se levantó en algún momento, por lo que mucho después, tanto los invasores musulmanes como los cruzados encontraron y en ocasiones masacraron a comunidades judías que habían dentro de la ciudad. Pero, aunque nunca dejó de añorar y ansiar el retorno a Sion, a diferencia de otros pueblos desarraigados, el judaísmo se adaptó para convertirse en una nación que podía renacer e incluso florecer en distintos lugares y circunstancias. Aquella academia de Yavne que les conté antes se encargó de iniciar la monumental tarea de compilar y registrar el conocimiento y la legislación, la halajá, en la Mishnah y la Gemara, para dar origen a las 2 versiones del Talmud. La Torá y el Talmud, amigos, eran todo lo que necesitaban los judíos para sembrar sus instituciones y reconstruir su civilización en el lugar que se les permitiera residir. El judaísmo adquirió así la posibilidad de mantener su vigencia y fortaleza. Y mientras Roma y el imperio se convirtió en ruinas polvorientas, el pueblo judío se transformó literalmente en el pueblo del libro. Y ese es el secreto de nuestra supervivencia, nuestra posterior regeneración y, como ven y pueden comprobar con sus ojos, el retorno a la tierra de Israel. Aquí termino la primera parte del video. Voy a seguir buscando las cuevas, estoy muy cerca, espero tener suerte. Si esta parte les gustó, no se olviden, ¿saben qué? No lo voy a terminar. Hasta que no encuentre las cuevas, no cierro este video, síganme. El que busca, amigos, encuentra. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, sheheyanu, vekiemanu, vehigianu lazman hazeh.
Aquí están las cuevas, aunque ustedes no las ven, yo ya las estoy viendo. Me voy a penetrar y voy a hacer otro video dentro de la misma. Y ahora sí, si les gustó este video, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.